Ecuador del que puede haber diálogo, que en el Ecuador que pueden hacerse propuestas y nadie está encima del otro. Parecería que ha llegado en este proceso. No sé si esas sean sus mismas impresiones. Muy buenos días. Buenos días, un gran saludo a la distancia a todas las personas que nos miran y nos escuchan. Un gran saludo al panel, muchísimas gracias a este espacio por la oportunidad. Sí, efectivamente, ayer vivimos una fiesta democrática, ayer vivimos una campaña sin mayores novedades, una elección, digamos, un proceso, un escrutinio sin mayores novedades, con el triunfo indiscutible de la candidatura del señor Daniel Noboa. Lo cual a mí me genera bastante alegría, digamos, la paz con la que se llevó y la madurez, y yo diría que también la campaña, que fue atípica en todos sus sentidos, ¿no? Me parece que fue una campaña distinta a las que estamos habituados, sin unos liderazgos tan fuertes como los que solemos, digamos, tener o observar, pero en todo caso esa fue la decisión del soberano, y ahora creo que se vienen las responsabilidades que tiene el señor Noboa por la situación particularmente complicada que está viviendo el Ecuador. Yo creo que también uno de los grandes ganadores fue Lazo, porque no se discutió en ningún momento en la segunda vuelta que alguien garantice que no se prolongue esta catástrofe con políticas parecidas a las que implementa este gobierno, Uh-huh. que nos ha llevado a una situación, yo pensaría, casi al borde de la desintegración. Entonces, el nuevo presidente tiene labores complicadas, a diferencia de otros presidentes que tienen lo que se llaman los primeros 100 días. Me parece que sus primeros 100 días van a ser la etapa de transición previa a la posesión. Así que bueno, esperemos y lo más importante, porque yo creo que hay muchos mitos que se han instalado sobre la culpa desde la Asamblea, luego no era la Asamblea, la Corte Constitucional, luego era el Consejo de Participación Ciudadana, luego era WQ, luego era Osvaldo Moreno, luego era usted. Me parece que el nuevo gobierno tiene que entender que debe aplicar toda la potencia del Estado dentro de sus facultades y dentro, obviamente, de la ley. Y se lo digo directamente en el tema de la seguridad, tal como lo establece el artículo 393 de la Constitución, que nos plantea claramente, no está ni en duda ni a medias, que es potestad y responsabilidad del Poder Ejecutivo la política de seguridad, que es una política pública. Así que yo creo que este no es un tema de esperar que la Asamblea haga nuevas leyes, que no creo que es tal, sino de que el Estado aplique toda su fuerza, porque creo que el gran problema del país en este instante es básicamente a lo que nos ha llevado este gobierno, a un Estado ausente, un Estado parapléjico, un Estado con servicios públicos colapsados, un Estado sin seguridad. Así que, señor Noboa, el Estado es ahora su responsabilidad y este es un momento que le requiere Estado, Estado y más Estado. Su recomendación, si usted pudiera sentarse con Daniel Noboa y recomendarle, ¿por dónde empezar? Porque son tantos los problemas del país y tan profundos que en un año y medio es irrisorio pensar que se conseguirá un avance, al menos en los aspectos más álgidos de nuestra realidad. Creo que con 2, 3 objetivos definidos y empezar sobre la marcha a trabajar en ellos, podría justificarse este lapso de año y medio de administración de un gobierno que complementa un periodo electoral. ¿Cuáles usted cree que serían esas 3 cosas o esas 2, 3 cosas prioritarias desde su perspectiva? No existe, primero, diría yo, de poner lo más lejos posible, digamos, de la administración pública y de las políticas públicas a la gente que le gusta el dinero. Ese creo que es el primer paso. Amigos, parientes, etcétera, o sea, lo más lejos posible. No digo que sus amigos y parientes sean personas así, pero el primer paso creo es alejarse de cualquier persona que le guste el dinero. Segundo, creo que hay que entender, y este debe ser el credo, digamos, de la gobernanza, lo público y lo privado son totalmente distintos, no tienen absolutamente nada que ver. No le voy a decir ninguno mejor que el otro, pero sí total, es como decirte, lo uno es ser capitán de barco y lo otro es ser capitán de un avión. Entonces tiene que entender que el Estado y lo privado no tienen absolutamente nada que ver, que en lo público priva el interés general, en lo público priva el interés colectivo. ¿Sí? Tercero, el equipo que vaya a conformar debe ser gente con experiencia pública, porque el Estado es como cualquier arte o como cualquier oficio, con la práctica se va, digamos, perfeccionando. Y cuarto, finalmente, que creo que es el más importante, un asumir total y absolutamente
las potestades que la ley le otorga al Poder Ejecutivo con toda la fuerza de la ley. Cuando digo toda la fuerza, empecemos con una depuración absoluta de la fuerza pública. Segundo, delinear una política de seguridad. Y miren, esto yo rescato que para mí, en la primera vuelta, pocos candidatos tenían una causa o una política clara, y para mí fue Topic, por todo lo que se le pueda criticar a Topic, yo creo que era el único que tenía no le digo que era perfecta, ¿no? Porque yo no soy tan hincha de los métodos Bukele. Yo no creo que esto se resuelve haciendo la cárcel más grande del planeta, jugando a tiro al blanco con delincuentes, por ahí no va. Yo creo que es lo contrario, es más universidades, más deporte, más inversión social, pero hay algo de Bukele que es súper interesante, que es que la solución sale desde el Estado. Y lo más trascendente es la inversión que hace El Salvador en seguridad, que son 5 puntos de su Producto Interno Bruto. Acá en el Ecuador, durante el gobierno de Correa era casi el 4%, y en el de Moreno no llegamos ni al 3%. Entonces, en ese contexto, yo creo que tiene que aplicar toda la fuerza del Estado y rodearse de personas que conozcan del tema. Sí, sería una hoja de ruta perfecta la que usted ha descrito, pero ya lo sabemos, nuestro país es muy conflictivo en el ámbito político. Los mismos, casi los mismos que estuvieron en la asamblea conflictiva y despreciable el régimen anterior, están otra vez estarán otra vez sentados ahí en la asamblea, lo cual no es garantía, pues precisamente de que va a haber esa armonía, esa unión de criterios, de objetivos en pos de un proyecto país, de un país. Entonces, ¿qué es lo que usted cree que le va a competir en ese escenario a Daniel Noboa para poder, más que sea, gobernar, para poder hacer algo, teniendo una asamblea en contra, porque esa es la realidad? Yo voy obviamente con muchísimo respeto y cariño, porque a mí, o sea, siempre he admirado su trabajo periodístico, y se lo digo con respeto y cariño. O sea, yo he sido parte, beneficiado de todas las coberturas que usted hacía en su carrera periodística, sobre todo protegiendo a la comunidad. Yo creo que necesitamos periodistas como usted, que siempre tuvieron una visión comunitaria, que creo Gracias. que hacia allá hay que apuntar. Pero voy a discrepar con muchísimo respeto, porque creo que la asamblea que salió estaba mejor evaluada y probablemente, desde mi punto de vista, era más eficiente que el Poder Ejecutivo. Y le voy a poner un ejemplo, más allá de percepciones o más allá de opinión. Cuando el pueblo, cuando la ciudadanía tuvo la oportunidad de evaluar a la Asamblea Nacional, la pregunta que tenía afectación sobre la conformación de la misma, ¿ya? El no le sacó más puntos de los que ayer le sacó el señor Noboa y los que le sacó Lazo Arauz, ¿sí? Por poner un ejemplo. Y otro ejemplo, ya en los hechos, ¿no? Yo puedo opinar, o usted y yo podemos debatir con altura y en democracia. Los dos finalistas vienen del ejercicio parlamentario. Y obviamente hay amigos que me dicen, no, pero es que estamos un Clemente Yerobi, un Febres Cordero, un Negro Hurtado, un Don Buca, un Febres Cordero, un Clemente Huerta. Pero a ver, estamos en otro siglo, con otros tipos de liderazgos. Al final, Luisa y Daniel, no es que es lo que había, pero son producto de los liderazgos de estos tiempos. Entonces, ambos vienen del ejercicio parlamentario. Entonces, desde mi punto de vista, creo que una de las muletillas más grandes, y al menos yo lo digo con respeto, que usó este gobierno. Miren la situación del Ecuador, por ejemplo. Y se lo digo con datos, más que opinión. El Ecuador probablemente es el país que tiene el mayor crecimiento de violencia en el mundo. Crecimiento de la violencia. Oh, un país que no está en guerra. Fíjese usted el caso del Medio Oriente. En los 3 primeros días de esta guerra miserable y desigual, donde los civiles de ambos bandos llevan la peor parte, murieron casi 400 niños palestinos en la Franja de Gaza, producto de los bombardeos de la aviación israelí. ¿Sí? Obviamente reacción de este ataque también cobarde que hizo Hamas, pero en el caso de Palestina, hubo 400 niños muertos. En el Ecuador, en lo que va del 2023, hay casi 300 niños fallecidos en atentados, en sicariatos, en un país que no está en guerra. Entonces, ese es el país que recibe Noboa. Y eso no es culpa de la Asamblea, pues revisemos la Constitución. Entonces, ojalá, espero que el presidente Noboa no sea su muletilla a las instituciones y aplique todo el peso de la ley, porque tiene algo más importante, que es la legitimidad del voto popular. En un gobierno, como le decía, que no va a tener esa cintura en los 100 primeros días por el corto tiempo que va a tener. Cuando usted se refiere a que el presidente haga
o utilice todos los artífices de la ley con contundencia. ¿A qué se refiere específicamente? Porque entendemos que están en los puestos haciendo específicamente eso, lo que le dice la ley. Para cuestiones de conflictos, de problemas, ¿qué más se puede hacer dentro del ámbito de la ley para superar estos escollos que hemos vivido en los últimos ¿qué? 10, 15 años? ¿Qué más puede hacer un mandatario para evitar esos entrampamientos, ese dimes y diretes, ese conflicto que a la larga, doctor, no permiten gobernar, no permiten tomar acciones, que hay que reconocerlo? Eso ha sido en parte lo que le ha pasado a Guillermo Lasso. Sinceramente, con cariño, una vez más, y respeto al mejor periodista comunista, esa es una excusa que instaló el gobierno, ese es el relato oficial, porque básicamente, si usted se pone a analizar los resultados, mire, la seguridad, hablemos de la seguridad, porque no se trata, mire, yo no tengo ninguna aspiración de ningún cargo público, mi única relación con lo público es pagar mis impuestos, que este año de hecho pagamos el inseguro. Usted que es un hombre también de la clase media y profesional, sabe que este año pagamos el impuesto de la renta más alto de toda nuestra historia, en un gobierno entre comillas antiimpuestos. Pero fíjese usted, en los resultados en materia de seguridad, la Constitución en el artículo 393, que podría leerlo, ¿ya? Es clarísimo. La seguridad es una política pública cuya responsabilidad y ejecución tiene el Poder Ejecutivo, ¿sí? No son los asambleístas los que dirían. La política de seguridad es una política pública que requiere de 3 factores. Primero, liderazgo. ¿Existe liderazgo? No existió, ni con el presidente ni con el ministro Zapata. ¿Existen los recursos? Tampoco existieron. Los pobres policías no tienen ni chalecos antibalas. Cuarto, existe, digamos, liderazgo, digamos, existe planificación, existe el presupuesto, existen resultados, tampoco existen resultados, están a la vista. Nosotros somos el país, siempre se veía con horrores, cuando usted estudia derechos humanos y ve matanzas carcelarias, habían 2 referentes, una en Honduras y otra en Brasil, que habían muerto en la una creo que 90 presos y en la otra 100. En las nuestras murieron en una sola casi 300. O sea, estamos en la antípoda, pues, porque yo creo que si Moreno fue un terremoto de 6 grados, Lazo fue uno de 8. Y lo que debe ser Noboa y entender nosotros como sociedad, porque desde mi punto de vista estamos al punto de la desintegración casi, ¿ya? Es que Noboa no puede ser un cataclismo, no puede ser la prolongación del gobierno de Lazo. Porque fíjese usted que es casi de mi edad, y creo que usted es más joven, ¿ya? Nosotros hemos vivido crisis económica, usted es de la generación del 2000, pues. Claro. Usted también es de la generación de los 90, acuérdese cuántos amigos nuestros se fueron del país. Me imagino que cuando usted se recuperó con la gloria del Señor, Dios bendiga a su salud, me imagino que se reencontró con amigos allá en España cuando usted se recuperó de su salud. ¿Cuántos amigos nuestros se fueron del país? Pero en una crisis económica, bueno, no puedes comer carne, comes lenteja. Bueno, pues no puedes fiar en la tienda. Pero en una crisis de seguridad, ¿cómo compites con las balas? Ya el otro día, ya me llegó ayer un anuncio que ya promocionan cortinas antibalas para tu casa. Sí. ¿Sí? Los que más prósperos han sido en este gobierno son los que venden blindaje, compañías de seguridad. Entonces yo creo que el señor Noboa tiene esa responsabilidad, ¿ya? Y la Asamblea para lo que es, está claro, la Constitución lo dice, el presidente es un colegislador. Y esta catástrofe que estamos viviendo, porque insisto, en una crisis económica uno vende algo, fía en la tienda, ya no come carne, come lentejas que tiene proteínas, pero en una crisis de inseguridad, ¿sí? Donde te puedes morir en un tiroteo en Plaza Lagos o en la entrada de la 8, yo creo que el gobierno tiene que asumir sus responsabilidades, porque si el gobierno de Noboa empieza con echarle la culpa un día a la Asamblea, luego al Consejo de Participación Ciudadana, mañana a WQ, luego a Valdo Moreno, luego a la Corte Constitucional, se viene ya la desintegración. Ya hablemos de una vez con Petro para regresar a la Gran Colombia, pues ya se viene el desastre. Bien, bueno, pero en todo caso, ¿por dónde empezamos? ¿Por qué usted? Tengo la impresión de que usted cree que una de las prioridades no va a ser el tema de la seguridad, y coincido con eso. Pero dedicarse solamente a eso, pudiendo tomar acciones en torno a otros hechos que también son de suma urgencia para nosotros, sería un despropósito con tanto ímpetu que hay en la comunidad de acuerdo a esta nueva dignidad que se le ha entregado. Entonces, además de seguridad, ¿qué otra cosa cuál sería la hoja de ruta que usted plantee? Que usted se establezca para ir conquistando objetivos, de manera que cuando pase el año y medio, no pase como pasó con Lazo, que no se hizo nada. No, justamente, primero tener miedo, prohibido los adonores, ¿no? Que salvo honrosas excepciones que sí hubo, tampoco hay que ser injusto ni generalizar.
¿sí? Primero, los famosos ad honorem, lo más lejos posible. Segundo, y usted es un hombre plural, usted es un hombre democrático, si no, para empezar, no hubiera esta entrevista. Segundo, yo creo que el presidente Noboa, porque ya es presidente electo, ya debe sentarse con los correístas, con los gente buena, con los construye, con su vacada, con los IDE, con los pachacuti, con los blancos, con los indios. Oiga, él tiene una gran responsabilidad con este país. ¿Ya? Y con todo respeto, no es lo mismo administrar una empresa, gastar una herencia, que administrar un país, pues. Yo creo que este joven, con todo respeto, por primera vez en su vida vio un indígena cuando fue candidato a presidente y arrasó, pues, en las comunidades indígenas. O sea, tiene una responsabilidad enorme, porque todos los ecuatorianos hemos confiado en él. Y lo primero que tiene que hacer es hablar con todos los sectores. Y segundo, tener un gabinete eficiente de personas que crean en lo... Mire, ¿cuál fue el otro gran error de Lazo o fracaso de Lazo? Se rodeó de gente que no creía en el Estado. Porque ese es el gran problema generalmente del otro extremo. Cuando usted tiene estatismo extremo, tiene Venezuela, que a la gente le encanta Venezuela, y no habla de Honduras, de El Salvador, de todos los países destruidos por el neoliberalismo. Pero bueno, ya, fíjese el caso de Venezuela, el otro extremo. Acá no fuimos al otro extremo. El Estado no sirve, el Estado es malo, el Estado es tu enemigo. Pues vaya, saque una cédula de identidad. Entonces lo que tiene que entender este nuevo gobierno y el equipo, hay que rehabilitar a este Estado parapléjico, a este Estado donde una cédula te toma meses, donde un pasaporte no puede ser. Fíjese la crisis migratoria. Han salido 100.000 ecuatorianos en lo que va. Fíjese el caso, yo escuchaba a un especialista que hablaba, en Azuay, por ejemplo, se fueron casi 500.000 personas en 10 años. Claro, eso no es responsabilidad de Lazo, pero es más gente la que salió de Alepo, pues es un país con guerra. Claro. Entonces, la situación que el señor Noboa recibe es una situación que no permite la más mínima excusa, ¿no? Que la culpa es de la Asamblea, que la culpa es de Osvaldo Moreno, el Doctor, señor pero Ruiz, usted que la habla culpa es de de la Corte. hablar y de ponerse de acuerdo, pero en el solamente llegar a concretar, el sentarse alrededor de una mesa, ya se van 2, 3 meses. Entonces, y al estilo de Rafael Correa, yo gané, yo pongo mi plan, yo no tengo que consultarle a nadie. ¿En qué mismo quedamos, pues? ¿Cuál camino es el que debe coger este gobierno? Porque recordamos, una vez más, se trata de solo 1 año y medio de administración. Como le repito, querido Luis Antonio, recuperar el control estatal, que el Estado no tiene control. Vaya usted, pues, por ejemplo, a ver los convoys que ahorita, no, feo, lo que casi le digo, lo reto a cruzar del Empalme a Quevedo en la noche. No lo puedo retar a usted jamás. Pero es terrible, querido Luis Antonio. Cruzar por ahorita, desde el Empalme a Quevedo, hay convoy, ya se ponen los camioneros de acuerdo. Usted sabe la cantidad de amigos que míos, no sé si en común, pero sin antecedentes penales, que han sido asesinados. Sí, es La algo cantidad de amigos horrible. que llaman pasando el día a despedirse, que ya se van del país. La cantidad de negocios cerrados. Es una locura lo que está viendo. Entonces, eso es recuperar el control del Estado, que es lo que lamentablemente el presidente Lazo, por rodearse de gente que filosofó toda su vida diciendo que el Estado es un estorbo, y pobre Argentina, lo que le espera si llega, va por ahí también. Ujú. Entonces, lo que tiene que entender Noboa, que la solución para los grandes, no más que la solución, el primer paso es Estado, Estado y más Estado. Como tenemos ausencia de Estado, el otro extremo, ¿ya? Hay que recuperar el control estatal. Y él dijo algo en campaña muy inteligente, que te soy honesto, cuando yo lo escuché, dije, qué valiente este muchacho, porque es joven, ¿no? Él dijo que lo primero que había que hacer era controlar las aduanas, y tiene razón, pues, si por ahí salen todos los cargamentos de drogas. Y habló de la depuración de la fuerza pública, y también tiene razón. Entonces, ahí viene gran parte del problema, y para mí debería de convocar, por ejemplo, al señor Topic, a preguntarle, oye, ¿cuál es tu plan de seguridad? ¿Puedes ayudarme? Convocar al señor, al señor Sonny Holzner, que ayer vi un mensaje de él que se pone a las órdenes. Bueno, ¿qué opinas tú en materia económica? Llamar a los correístas, oiga, usted tiene 60 votos, ¿cómo es que agilitaban ustedes el tema público? ¿Cómo hicieron con la cédula? O sea, yo creo que la madurez política requiere decir, este de acá hizo esto bien, este de acá. Cuando uno es médico, busca al médico, pues. Cuando uno es politólogo, no le discute a un neurólogo, pues, sobre neurología. Claro que en las redes sociales todo el mundo discute de todo. Mm. Entonces yo creo que Noboa tiene la gran oportunidad de ser un primer gobierno de transición, y si le va bien, espero que le vaya bien, ¿sí? Perfecto, pues ya tendrá una larga, porque lo que no debe ser es un híbrido entre Sánchez de Lozada y el Alan García, el primer Alan García, pues no, eso sería terrible. Pero vamos a tener fe y repito, el primer paso es Estado, Estado y más Estado, y recuperar el control del Estado de un Estado parapléjico, que es lo que Lazo ha convertido el Estado. En el ámbito de nuestra Constitución, de nuestro derecho, ¿es factible ese concepto de la recuperación del Estado? ¿Qué más habría que hacer para que un presidente tenga el poder,
efectivamente en el ámbito de nuestra Constitución para disponer de las decisiones, las grandes decisiones que se tienen que tomar para, como usted proyecta, acabar, por ejemplo, con el narcotráfico, con la delincuencia, con todos los males que nos acechan ahora. Bueno, poner gente especialista, ese es el primer paso, especialista en la materia. Y un especialista no es alguien que tiene empresas de seguridad, pues obviamente tiene un negocio. Pues, no, no, especialista en temas públicos, que hay muchas personas capaces en el Ecuador. Delinear, entender lo que es la seguridad, una política pública. Delinear la seguridad como eso, como una política pública que requiere de liderazgo. Primero, que se lo dije antes. Segundo, recursos. Y tercero, resultados. En este momento no hay ni liderazgo, no hay recursos y no hay resultados. Pues ya usted ve los resultados. Y eso viene del Estado. ¿Ya? Porque con las mismas leyes, que esa es una de las excusas del gobierno, nos guste o no, durante el gobierno de Correa tuvimos la etapa más segura de nuestra historia, pues. Y por ahí alguien me dice, no, es que hubo un pacto con las bandas, que usted estuvo ahí, usted tiene contacto con las bandas, usted es testigo de eso, usted tiene contacto con ellos. No, pues yo creo que hay que dejar ya la fantasía, los libretos de narcoseries. Hay mucha gente que ve demasiado Netflix y ya no va a estar en el poder. Perfecto, lo que usted es una gran verdad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a ayudar? Y ese es un llamado para la señora Guiñaga, que es la directora del Partido de Revolución Ciudadana, al abogado Jaime Nebot, al mismo Leonidas Issa. El país no puede perder un segundo más. Hay que ayudar al presidente Noboa, porque si Noboa fracasa, yo creo que ya es la antesala de la desintegración. Bueno, la posición es clara. Se nos viene una avalancha de situaciones.